A ver, cuando hablamos de El Resplandor, y os comento desde hace muchos años que esta película está sobrevalorada, y especialmente que esta película no está bien adaptada del libro al cine, no quiero decir lo que muchos hacen cuando hablan de cine y de literatura. Generalmente ahí se dice, sí, esta película está muy bien, pero está mejor el libro. La frase la aborrezco. Lo hemos contado un montón de veces. No se puede comparar una película con un libro ni un libro con una película. Son formas, maneras distintas de contar la historia. Una plataforma o un formato limitado en un momento dado en el cine, en muchísimos aspectos, y en el libro en otros. El libro es un producto unipersonal, una película es un producto pluripersonal, independientemente de que haya películas como por ejemplo las que hacía Stanley Kubrick que parecían unipersonales, pero no obstante tenemos que tener en cuenta que un director necesita decenas de personas alrededor de un rodaje. Bueno, un libro te abre a muchas y múltiples posibilidades todo lo que quepa y todo lo que aguante el papel. En el cine, el celuloide no aguanta lo mismo que el papel, así que no son comparables. Cuando yo digo que esta película está sobrevalorada y, como segunda parte, que esta adaptación es mala, no estoy diciendo que el libro sea mejor que la película. Es decir, no estoy entrando a valorar qué es lo mejor de una cosa ni de otra. Lo que estoy diciendo es que la película no está bien adaptada de un libro. El libro puede ser bueno, puede ser malo, el libro puede ser mejor, puede ser peor que la película. En este caso puedo yo pensar que el libro es mejor que la película, aun estando mal adaptada, o la película es peor, o como viceversa, como queramos ponerlo para no liarlos. Pero vamos por parte porque digo eso desde hace años en mi programa de cine y por qué lo he venido diciendo y por qué lo he venido escribiendo. Bien, bueno, lo primero, lo más interesante. ¿Por qué? Dos partes que vamos a tratar en estos minutos. Uno, por qué la película está sobrevalorada y por qué es mala adaptación. Vamos a hacerlo al revés, que es lo más interesante, que espero que es lo que más imagino que estáis esperando. ¿Por qué es una mala adaptación? Bueno, vamos a contarlo. Bueno, todo el mundo sabe de qué va esto del Resplandor. O quizás no. Lo que encontramos en la película es algo que en principio conecta con nosotros, pero que en realidad es un producto absolutamente inconexo, en el que aparece que faltan partes, en el que no se explican muchas cosas por qué ocurren. Vamos a reducir a medio minuto una historia que todo el mundo conoce. Jack Torrance es un escritor que viaja con su familia hasta la Gran Puñeta, hasta el Overlook Hotel, para estar allí guardando el hotel durante la etapa de invierno en la que este lugar está cerrado. Se lleva a su hijo y se lleva a su mujer. Él, con la intención de volver a escribir, de que le llegue la inspiración, pues considera que este sitio es ideal para encerrarse, para hacer la novela definitiva de su carrera, acompañado de su mujercita y acompañado de su hijo. Bien, se encierran allí en el hotel, ahí anteriormente Jack Torrance habla con el director del hotel, etcétera, etcétera, y allí empiezan a ocurrir una serie de sucesos extraños, derivado de varias partes. Una primera, una gradual en la novela, gradual en la literatura. En la película no hay gradualidad ninguna. Desde que aparece Jack Nicholson está claro que Jack Torrance está loco. Es tan abrupto el metraje por el que Jack Nicholson desarrolla la cantidad de tonterías que hace, que no hay una gradación del papel de el vigilante del hotel. Pero bueno, a lo que vamos. Este hombre va poco a poco perdiendo la cabeza por algo que ocurre en el hotel, por un ambiente que parece maligno. El niño, su hijo, tiene una serie de visiones porque él tiene una ventaja sobre los demás seres humanos, que es que ve ese resplandor, que ahora hablaremos de lo que significa,
y la mujer es una inútil que va por ahí dando vueltas. Digo una inútil porque es lo que la convierte Stanley Kubrick. Ahora también hablaremos. La mujer, que en la novela tiene un papel también muy importante, en la película prácticamente pues está ahí acompañando, y Kubrick la pone para no hacer prácticamente nada, sino simplemente ser víctima del papel de Jack Nicholson, de Jack Torrance. Bien, ahí llega un momento dado en donde viene el cocinero del hotel. El cocinero del hotel se da cuenta que el niño tiene las mismas características que él, que es esa chispa del Resplandor, y van a descubrir poco a poco que allí en el hotel hay un montón de cosas que están ocurriendo o que han ocurrido, y hasta que al final el Jack Torrance se vuelve absolutamente loco, y al final pues su mujer y su hijo consiguen escapar, a pesar de que el cocinero Halloran, el cocinero, pues se termine con un hachazo en el cuerpo. Hay un final de la película con un ambiente generalizado después de verla, que nos recuerda a que realmente parece que lo que ocurre en el Overlook Hotel es algo parecido, algo similar a lo que ocurrió en 2001 Odisea del Espacio. Es decir, hay una situación en donde unos personajes encerrados que van en busca de una identidad, en busca de algo, un viaje iniciático hacia algo que en este caso es algo malo. No es como en 2001 de Kubrick, en donde intentan o donde se llega al nacimiento de una nueva generación, sino que aquí lo que sucede es que estamos llegando al nacimiento del mal, o a algo que ha causado el mal, el origen del mal que está radicalizado en el hotel y que se encuentra en el hotel. Eso se ve en la película a través de un final inexplicable, en la que en un cuadro, en una foto en blanco y negro, pues Jack Torrance aparece. Cuando estamos hablando de la década de los años 20, creo que aparece en el año 1924 o 1921, ahí está en el cuadro, y todo lo que está sucediendo en el hotel pues no está ocurriendo en ese año, sino muchísimas décadas después. Es decir, un personaje que aparece en un cuadro antiguo, pero que ya existía en los años 20, pero que cuando realmente se está transcurriendo todo lo que está sucediendo es muchísimas décadas después. ¿Qué está ocurriendo ahí? Bueno, pues Kubrick hace un viaje espacio-tiempo al mismo estilo que 2001, pero evidentemente cuando una película no cuentas eso bien, o no hay esos elementos como pasaba en 2001 de unificatorios por los cuales se desarrolla una trama a través de diversos espacios-tiempo. Por ejemplo, en 2001 podíamos hablar del monolito, que era el nexo de unión de distintos espacios temporales. Aquí no hay nexo de unión ninguno, sino un cuadro al final. Pues claro, pues aquí no se entiende nada. ¿Por qué? Porque la película no está bien contada, porque se cortó muchas veces, porque Kubrick quitó secuencias de la película, porque no se aclaraban con el metraje final, porque la consideraron muy larga. Entonces nos encontramos con momentos en los que hay muchas cosas que no tienen sentido, o mejor dicho, o la pregunta del millón: ¿entendió Kubrick la novela que escribió Stephen King? ¿Entendió Kubrick realmente lo que era El Resplandor? Es muy probable que Kubrick pusiera como nexo de unión entre el Jack Torrance de la foto del año 1921 y el Jack Torrance del año 80, el que vemos en la película, a esa figura del camarero que se encuentra en la fiesta aquella imaginaria y en el cuarto de baño. El camarero que era Delbert Grady, el que le dice y le anuncia a Jack Torrance y le dice: yo siempre he estado aquí. Y Jack Torrance lo identifica como esa persona que mató a su familia en los años 70. Claro que en la película hay un Delbert Grady, que es este que nos aparece, y también se menciona a Charles Grady. ¿Son las mismas personas? ¿Son distintas? Es decir, esto es un auténtico liazo que no está bien contado, que no está bien desarrollado, pero que si unimos cabos es muy posible, como digo, que esta figura de este camarero pues nos ayude un poco a identificar ese papel que juega Jack Nicholson de continuo guarda del hotel. Siento mucho disentir, señor, pero usted es el vigilante. Usted ha sido siempre el vigilante. Lo recuerdo bien. Yo he estado aquí siempre. Por otra parte, ¿qué es El Resplandor? ¿Qué explicación le da Kubrick
a lo que es El Resplandor. ¿Qué significa El Resplandor? ¿Alguien sabe decirme, cuando termina la película de Kubrick, qué es El Resplandor? ¿Qué significado tiene? ¿Alguien sabe decirnos si Kubrick terminó bien y finalizó bien esa película simple y llanamente con el plano final del cuadro con Jack Torrance en él? ¿Qué significa eso? ¿Qué ha querido decir? A pesar de la conversación que en una determinada secuencia tiene Dick Hallorann, el cocinero del Overlook Hotel, con Danny, con el chico, en donde se nos intenta explicar qué es el resplandor, la verdad es que en la película no queda nada claro en qué consiste el resplandor, el hecho, el fenómeno que da pie al título de la película, a esa sensación, a ese fenómeno que lo hace a Danny sensible a ciertas situaciones, a lugares, especialmente a ese hotel repleto de esos fantasmas y de esas imágenes negativas. Ese poder que tiene Danny y que también lo tiene Hallorann es el que precisamente desarrolla la idea del resplandor, que no está, como os comento, muy bien explicado, que digamos no está profundizado en la película, y que sí lo está en el libro. Sabes de lo que estoy hablando, ¿no? Recuerdo que cuando yo era muy pequeño, mi abuela y yo teníamos largas conversaciones sin que despegáramos ni un momento los labios. Ella lo llamaba El Resplandor. Y durante mucho tiempo estuve convencido de que solo ella y yo lo teníamos. Seguro que tú también pensabas que eras el único. Pero hay otros que lo tienen. La mayoría no lo saben o no se lo creen. ¿Desde cuándo lo tienes? Por otra parte, también hay que tener en cuenta que el personaje que interpreta Jack Nicholson parece que desde el principio ya está absolutamente tocado de la cabeza, cuando en la novela no es ni muchísimo menos así. La evolución que destaca en la novela del personaje no se ve en la película. Hay una evolución de ese personaje de Jack Torrance que quiere redimirse de un pasado relacionado con el alcohol, con problemas siendo profesor, y paulatinamente en el hotel se va aislando de una manera que no es la que muestra la película. Y todo eso pues también influye muchísimo a la hora del desarrollo de todo lo que está ocurriendo delante de nuestras pantallas, que es muy distinto a lo que ocurre en un libro. En un libro que, por cierto, no termina tampoco con ese laberinto y con Jack Nicholson congelado, sino que termina con la explosión del hotel que Kubrick no quiso meter al final. También, dentro de todo lo que estamos comentando, hay que tener en cuenta que el papel de la mujer, que ahora hablaremos de ella, el papel que interpreta Shelley Duvall, para nada es una mujer apocada como se ve en la película, sino que se trata de una mujer pues despamparante, una rubia de 20 y tantos años, con bastante peso específico en la novela y con bastante carácter. Aquí es pues totalmente transformada en otro personaje distinto, en una mujer que no tiene peso ninguno, pero que ahora comentaremos cuando hablemos de cada uno de los actores. Es precisamente ese personaje, el que habla con el chico, Hallorann, el cocinero, una de las figuras más importantes del libro. Y aquí en la película es tratada como una figura secundaria y ajena. Un personaje que prácticamente podemos decir que es el héroe de la historia, por decirlo de alguna manera. Y por cierto, en la novela sobrevive, en la novela no muere.
Y ahora otros aspectos secundarios por lo que esta película no es ni mucho menos una obra maestra. De hecho, es una película con carácter, con peso específico por su manera de estar facturada. Es Kubrick, evidentemente, se nota por su sello personal, el sello de Kubrick y el sello de la película. Pero que una película tenga sello no significa que una película sea buena. A ver, ¿cómo es posible aguantar a Jack Nicholson haciendo esto? Que Jack Nicholson sea uno de los actores más consagrados y más defendidos por todos ustedes, pues bueno, a mí particularmente yo no lo incluiría ni entre los 20-30 mejores actores de la historia del cine. Una demostración del auténtico histrionismo y de cómo no se debe interpretar un papel es precisamente el que hace Jack Nicholson en El Resplandor. Una cosa es que una persona gradualmente se vuelva loca, se vuelva tocada la cabeza, como pasa en esta película, y otra cosa es que tengamos que aguantar a una persona con morisquetas, constantemente con gestos, hasta llegar al nivel supremo paroxístico de la interpretación. A mí me parece que la interpretación de Jack Nicholson no refleja ni muchísimo menos una persona que viene del alcohol, que se vuelve afectada por lo que está ocurriendo en un hotel en donde merodea una sensación de maldad y algo malo que ocurre, pero no hay por qué hacer una interpretación de este tipo. Al perfecto director se le escapó la interpretación de un imperfectísimo actor como es Jack Nicholson, que parece que le cogió la horma al zapato cuando rodó Alguien voló sobre el nido del cuco y después, a lo largo de prácticamente toda su carrera, ha seguido haciendo el mismo papel. ¿Quién le dijo a Kubrick que tenía que contratar a Shelley Duvall para hacer el papel femenino de la película? No había otra actriz que hace Shelley Duvall en la película. Pero sobre todo, ¿cómo llevó Kubrick el personaje femenino de la novela a la película? ¿Qué hace Shelley Duvall en la película? Es algo absolutamente mecánico, no hace nada. Y al final termina gritando como una posesa, pero no tiene ningún peso específico en la película y parece un robot que va caminando por ahí hasta que al final llega ese robot aterrorizado, como un muñeco aterrorizado. No tiene ninguna importancia en la película. ¿Por qué? Sí. Tercero, de repente aparece Halloran, el cocinero, y la película se transforma en una especie de thriller más que película de terror, en la que hay una psicopatía o digamos que un contacto entre el chico y él, y aparece como si fuera un detective. Llega como salvador de toda la historia. Aparece, lo vemos en la película deambular, y termina, bueno, pues como ya sabemos cómo termina. Lo coge Jack Nicholson y le pega al revés y fuera. ¿Qué aprovechamiento ha sacado Kubrick de ese personaje tan importante en la novela? Cuarto, ¿por qué Kubrick dirige El Resplandor como si estuviera haciendo algo frío, gélido? ¿Por qué no le da calor? ¿Por qué es tan frío cuando rueda? ¿Por qué en un hotel en donde están ocurriendo cosas relacionadas con la mente y al fin y al cabo con los sentimientos parece que está rodando 2001 en el espacio? ¿Por qué? ¿Por qué lo emplea todo a tanta distancia? ¿Por qué resulta que coloca además la película la hace secuencialmente con cartelitos, con momentos como secuenciales en donde nos está diciendo lo que está ocurriendo como si fuera el cine mudo? ¿Por qué utiliza esa forma de hacer la película? ¿Para qué?
Bueno, quinto, no me quiero ni imaginar lo que hubiera hecho el gran Jerry Goldsmith o un compositor de música de cine en condiciones con esta película, en lugar de la música que tiene, con todos mis respetos a Wendy Carlos. Pero a la película, dentro de ese calor cinematográfico que necesita, le hacía falta una mano de un gran compositor, como se merecía El Resplandor. Era algo habitual lo que hacía Kubrick. Era experto en tener mal gusto musical. ¿Qué le vamos a hacer? No sé ni incluso cómo en Espartaco fue capaz de respetar la música de Alex North, que no la respetó la que el propio compositor Alex North le hizo para 2001. Ya aquí, desde luego, en El Resplandor es el colmo. Sabida es la insistencia de Stanley Kubrick cuando rueda con los actores hasta que los extenúa. Sabemos todos la cantidad de ocasiones en las que hemos oído que en las escenas que Kubrick ha rodado con sus actores se han repetido hasta la saciedad, en busca de esa perfección de la que se habla, una perfección que ni muchísimo menos es, digamos, que proporcional a las veces en las que en muchas ocasiones se han grabado, se han rodado momentos de películas. Porque bueno, para rodar determinadas secuencias que se hayan hecho hasta más de 100 veces con el resultado que se ha tenido, pues tampoco creo yo que haga falta rodarla tantas veces para eso. Por ejemplo, precisamente la secuencia en la conversación sobre lo que significa el don del resplandor entre el hijo de la pareja protagonista y el cocinero, se llegó a rodar 140 veces. La que enfrentó a Jack Torrance y a Wendy, a su mujer, a Shelley Duvall, en las escaleras, esa secuencia tan histriónica que estamos viendo aquí, en un momento más también de completa pasada de Jack Nicholson, 127. La de la puerta atacada con un hacha por el protagonista, que tampoco eso estaba en el libro, pues fueron usadas 40 puertas diferentes para que se pudiera hacer, y también se rodó un centenar de veces. Con lo que, el agobio a los actores llegó hasta tal momento, hasta tal circunstancia, que la propia Shelley Duvall permanecía prácticamente aislada porque el director no quería que nadie hablara con ella durante el rodaje de la película para meterla en esa sensación de agobio, que llegó a caérsele el pelo, a sufrir crisis nerviosas y se le trataba, digamos que el director la trataba incluso insultándola. Jack Nicholson, que es un actor, bueno, pues más, digamos que está un poquito más reconocido y que por entonces pues tenía, digamos que le echaba un poquito más de huevos a las cosas, pues también se le hizo pasar canutas. Entre ellos cuenta la anécdota de que, de que Kubrick ordenó al catering que solamente le trajera de comer durante bastantes días sándwich de queso, producto que el actor, por cierto, el queso lo odia y lo aborrece. Eso entre otras cosas como detalles, ¿no? Que no es el objetivo de este vídeo, porque simplemente pues lo que queremos entrar era un poco en lo que es la adaptación, más que en los detalles y las curiosidades de películas como esta, que al final también todas esas cosas están rodeadas de mucha leyenda más que en realidad. Aunque con Kubrick pues la verdad es que la realidad es la que es, porque todos los actores han hablado cuando han rodado películas con él, han hablado así en el sentido en el que estamos comentando ahora. Por cierto, vais a tener que leer el libro
quienes no lo hayáis leído, porque en la película ni os detengáis a buscar qué significa ese señor en aquella habitación con ese otro vestido de oso que parece que le está haciendo, que le está haciendo una felación y que lo contempla Shelley Duvall cuando ella está con el cuchillo dando vueltas por la casa. Y bueno, pues que aparecen en la película ahí contemplados por ella, pero que no tiene explicación ninguna y que la novela viene más desarrollada. Poco más os puedo decir porque es que vais a tener que leer el libro, pero otra secuencia que no tiene ningún tipo de sentido en la película. Y finalmente está muy bien lo de la Steadicam, la forma de rodar todas estas secuencias, está muy bien lo del niño con el cochecito yendo de un lado para otro. Y es icónico en el cine ya la representación de las dos chicas, las dos pequeñas con las que se encuentra Danny, el niño, con las que se encuentra cuando va andando por el pasillo. Pero bueno, ¿no les parece a ustedes que ha pasado un poco el tiempo por eso de que en un pasillo pase y se encuentre uno con dos niñas feas y le digan a un niño vente a jugar con nosotros? ¿O no les parece a ustedes un poco cutre como para una película que se supone que debe ser inmortal y por la que no tiene que pasar el tiempo, que de al lado de un ascensor empiezan a aparecer ríos de sangre? Hombre, eso está muy bien en una película de serie B, pero en una película que se supone que es de Kubrick inmortal, lo que caiga sangre por los lados de un ascensor, pues no sé qué deciros, la verdad. Siempre, siempre. En fin, que sin entrar en metafísicas de la película y sin entrar en la cantidad de disparates también que se escribe sobre la obra de Kubrick, a la que siempre se le buscan aspectos relacionados con, insisto, lo metafísico, sin necesidad de que entremos en eso, lo que está claro es que El Resplandor no es una gran obra maestra del cine de terror. Lo que está claro es que lo que quiso hacer Kubrick era una película de terror porque le quedó la pelusa de no haber dirigido El Exorcista, que era lo que le propusieron. Y lo que está claro es que esta película tiene muchas lagunas en muchos aspectos. Ahora vamos a esperar ese remake que se llama Doctor Sueño, con Ewan McGregor. Bueno, vamos a ver algo que he leído que sí puede ser positivo, que es ese intento por parte del productor y por parte del director de hacer una película que mezcle lo que hizo Stephen King, lo que escribió en su novela y también arrastrado de la primera, con el universo Kubrick de El Resplandor. Porque claro, si haces al final la segunda parte del Resplandor, pero no te basas en un poco de estética o al espectador no le recuerdas El Resplandor de Kubrick, la película fracasa, con lo que te tienes que traer esa estética o algo que al espectador lo enganche con Kubrick, más que lo enganche con la obra original de Stephen King. Hay más espectadores que han visto lo de Kubrick seguramente que lectores de la novela del Resplandor, no lo sé. Pero lo que está claro es que el éxito tiene que basarse primeramente en unificar las dos cosas, en lo que hace Stephen King y lo de Kubrick, que como ya hemos dicho, Stephen King siempre ha renegado de lo que hizo Kubrick. Bueno, ya veremos, porque esta película quedan todavía algunos meses para verla. Saludos a todos, que disfrutéis. Quien no haya leído la novela del Resplandor, que la lea, y quien quiera repasar la película, pues que la repase, que la comparen y sobre todo seamos honestos con las cosas. Y no digamos ya de por sí, no demos por hecho que hay obras maestras que son obras maestras cuando realmente tienen mucha punta que podemos sacarle en aspectos negativos. Bueno, saludos de José Carlos Hernández en un nuevo microespacio de nuestro canal Último Estreno. Espero que lo hayáis pasado bien. Oye, y suscribiros, porque tanto si os ha gustado como si os ha indignado porque sois fervientes defensores de Stanley Kubrick y en este momento me estáis odiando, seguramente que vais a querer ver más vídeos del canal Último Estreno. Pues ya sabéis, os suscribís al canal, pon la campanita y recibiréis notificación cuando suba un nuevo vídeo dedicado al mundo del cine. Hasta otra, hasta luego.